Acercarse a las Mariñas Coruñesas significa pasear junto al suave pero inexorable transcurrir del agua. Como sucede en el resto de Galicia, este elemento vertebra todo su territorio. Además, es un destino adherido a Soy Ecoturista, en el que es posible pasear, de una manera igualmente suave pero inexorable, por su pasado, su presente y su futuro. Un lugar idóneo para empaparnos de lo que realmente significa una reserva de la biosfera, es decir, la materialización máxima del desarrollo sostenible. Para entender eso de la materialización máxima del desarrollo sostenible, es mejor empezar por el principio, porque para entendernos, ¿qué es una reserva de la biosfera? Una reserva de la biosfera pues es un territorio, ¿no?, reconocido por la UNESCO, que trata de compatibilizar la conservación ambiental con el desarrollo social y económico de esa área, ¿no? Una definición que casi nos da las claves del ecoturismo, es decir, visitar un espacio de manera responsable en un delicado pero grácil equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Una manera de practicar el turismo que busca visitar espacios naturales protegidos de una manera guiada, un turismo operado por empresas locales, en pequeños grupos, que no trata de masificar turísticamente el territorio y que al mismo tiempo trata de priorizar esa mejora medioambiental, ¿no?, del espacio visitado. Para su declaración como reserva de biosfera en el año 2013, no solo se debe cumplir con la conservación, promoción y apoyo logístico del territorio, sino que además hay que mantenerlo en el tiempo. Así lo entendió también la UNESCO, nos distinguió como tal y ya hemos pasado el periodo de 10 años y con muy buena nota. Para compatibilizar ese equilibrio entre conservación de la naturaleza y el desarrollo social y económico, la Reserva de Biosfera lleva a cabo diferentes iniciativas como Educando en la Biosfera o los Ecocomedores, y que han sido merecedores del Premio Michel Baptiste, principal distinción de la UNESCO a un plan alimentario. Como ecoturistas tenemos el privilegio de tocar, oler y saborear conceptos, en principio, tan abstractos como una estrategia alimentaria merecedora de un premio internacional, y podemos hacerlo de la mano de sus protagonistas, las empresas de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas adheridas a Soy Ecoturista. Una de esas empresas es Os Biosbardos, un espacio colaborativo que alberga un proyecto de agricultura ecológica basado en los principios de la permacultura. Nuestro sistema de cultivo se basa en los principios de la permacultura, que son el cuidado de la tierra y de los animales, cuidado de las personas y el aprovechamiento de cualquier tipo de excedente que tengamos en nuestra propia actividad o en nuestro entorno, ¿no? En este bosque comestible, Miguel nos acompaña a conocer el día a día de una huerta ecológica, cómo crear un ecosistema para ser más productivo o los diferentes productos de temporada y sus particularidades. Lo que viene buscando un ecoturista es ver modelos de agricultura sostenible, agricultura regenerativa, que tengan un impacto positivo, ¿no? Entonces básicamente lo que buscan es un aprendizaje. Espacios para aprender y disfrutar, como en Acastrexa, donde Paula nos enseña todo el proceso de recolección y elaboración de sus productos en un auténtico laboratorio de arte culinario gallego 100% natural. No recogemos en verde, no almacenamos, no tenemos cámaras frigoríficas, trabajamos con el producto día a día. Empresas que comparten la misma filosofía y que se acogen a Soy Ecoturista para demostrarlo. Pertenecer a Soy Ecoturista pues te da un prestigio, te da una identidad, te sitúa en un nicho de mercado. Entonces es muy fácil para nosotros que el consumidor ya sepa dónde viene a visitarnos, aparte que bueno, es una ventana al mundo. Además, pertenecer a la Reserva de Biosfera permite a estas empresas crear el ecosistema perfecto para su colaboración. La reserva para nosotros es como un paraguas que nosotros podemos acogernos a un montón de proyectos que dinamizan, son una asociación tractora, ¿no?, de proyectos diferentes a los que vamos colaborando, ¿no? Uno de los más pioneros y merecedor de un galardón internacional es el de los ecocomedores. El poder suministrar nuestros productos a través del proyecto de la Reserva de la Biosfera para los comedores escolares, es decir, para que los niños de aquí, que están estudiando aquí en local, puedan disfrutar de los productos que nosotros producimos, ¿no?, de kilómetro cero. Pero los centros escolares cercanos no son los únicos destinos de estos productos, ya que, además de poder adquirirlos nosotros mismos, podemos disfrutarlos en los restaurantes adheridos a Soy Ecoturista.
Dentro del ecosistema que conforman las empresas de la Reserva de Biosfera y Soy Ecoturista, los restaurantes que elaboran productos de kilómetro cero y sus productores tienen una relación especial. Uno de ellos es Brasa de Beche, donde se puede comprobar la distancia que los separa con estos productores en la propia carta y cuya elaboración no termina en el momento en el que adquieren los productos. Además de que ellos nos sirvan el producto, trabajamos en una cadena. Nosotros los residuos se los ofrecemos, con los cuales ellos hacen un compost para el cultivo de las verduras. Así estamos siempre relacionados unos con los otros. Brasa de Beche ofrece una cocina atlántica en la que la innovación y tradición se complementan siempre con el producto en el centro. La importancia de los productos en nuestras recetas es máxima porque viene directamente de la huerta hacia la cocina de Beche. Apenas sirve modificaciones y no pasa por cámaras. Servimos el producto tal cual como nos viene de la huerta. El restaurante se encuentra dentro de Beche Ecocamp, un complejo de cabañas ecológicas a los pies de un lago artificial con numerosas rutas que lo rodean y que permiten adentrarse a través de señalizados senderos en un maravilloso bosque. Un lugar en el que descansar, pasear o dejarnos abrazar por el silencio en medio de un increíble cielo estrellado. Aquí en Beche Ecocamp, aparte de pernoctar, se pueden hacer actividades de observación de las estrellas a través de la certificación Starlight, la observación de la flora y la fauna y talleres de agroturismo en la zona. Al elegir un alojamiento adherido a Soy Ecoturista como este, ejemplo de muchos otros que se encuentran en la Reserva de Biosfera, tenemos la certeza de descansar en un lugar que supone un mínimo impacto al entorno. Recorrer este destino Soy Ecoturista de Mariñas Coruñesas implica hacerlo siempre en presencia del agua, y por primera vez en nuestro viaje nos encontramos con el río Mandeo. Las protagonistas de esta ruta son el bosque y el agua sobre todo porque el río Mandeo es el corazón, el eje central de la Reserva de la Biosfera. Todo el rato la ruta va a transcurrir por estos bosques de ribeira que van a estar todo el rato regados, no simplemente por el río, sino por los caudales de agua que bajan por sus valles. Aunque volveremos a él en poco tiempo, esta experiencia continúa dejando al río Mandeo a un lado para pasar de la vegetación de ribeira a movernos entre un gran cultivo de té. Estamos en Orballo, una de las primeras plantaciones de té ecológico de Europa continental. Allí, junto a Joaquín, podemos ver, oler, tocar y degustar el día a día de un productor local ecológico. Nosotros lo que buscamos para todos los visitantes cuando vienen a Orballo es que cojan un poquito de noción de la importancia que le damos nosotros al cultivo de todas las plantas que tenemos. Además del té, en Orballo se cultivan árboles frutales y distintas plantas aromáticas, lo que impregna a la visita de un sinfín de mezcla de olores que también el visitante puede saborear en el paladar, ya que muchas de las infusiones que ofrece Orballo son mezclas de distintos tipos de té con el resto de sus productos, elaborados siempre de una manera ecológica. Con eso lo que hacemos es crear productos de más calidad y a la vez de proteger toda la flora y fauna que tenemos en nuestro entorno. Una experiencia que mezcla el senderismo en plena naturaleza acompañados con un guía local y una empresa de agricultura ecológica. Una visita que refleja la definición de Reserva de Biosfera: conservar y proteger los entornos naturales y su desarrollo económico y social. Hacemos visitas conjuntos, ponemos en valor todo nuestro patrimonio y así, digamos, pues crear estas relaciones directas que mejoran nuestro día a día. Betanzos es una localidad de gran valor cultural atravesada por el Mandeo. De nuevo en este río, esta vez vamos a descubrirlo sobre sus aguas. A bordo de un catamarán eléctrico, José Ángel, guía local, nos descubre la flora y la fauna que habitan los márgenes y superficie de este río. La importancia de que el transporte sea eléctrico es que nos permite no molestar a toda la fauna que tenemos, tanto en los márgenes del río como en el propio río, y nos permite una mejor y mayor observación. Y luego la ventaja que tienen también estos barcos eléctricos es que sus emisiones, ya tanto al agua como a la atmósfera, son mínimas, ¿no? Entonces su impacto en el medio es insignificante. A través de sus aguas y junto a la ayuda del guía local, intérprete en todo momento de lo que vemos, el río Mandeo nos va descubriendo a sus numerosos habitantes, ya que la vegetación de sus márgenes es una excelente zona de cría para patos, garzas comunes y múltiples especies de aves. Una visita pedagógica que refuerza uno de los conceptos del ecoturismo. Hay un dicho que dice que aquello que no conocemos es difícil que lo amemos y que lo protejamos. Entonces es fundamental realmente conocer
para poder proteger, ¿no? Además, en esta experiencia podemos ser testigos de un nuevo ejemplo de colaboración entre empresas adheridas a Soy Ecoturista y que comparten una misma filosofía: conservar y proteger a las personas y el entorno que visitamos. Lo que buscamos es crear un producto mucho más enriquecedor. En este caso, aparte de una empresa de guías, pues colabora también una empresa de actividades náuticas y, por supuesto, un local de hostelería que trabaja con productores de cercanía y de kilómetro cero. Porque durante nuestro viaje, Lolo Mosteiro y Paula Martínez han ido preparando un menú degustación muy especial que parece recolectado a medida que navegamos el río. Desde los viñedos que pueden verse en sus orillas, a los mejillones y algas que aparecen cuando el Mandeo se convierte en ría. Utilizamos un mexillón del Orbé con un escabeche de algas de aquí de las costas y lo escabechamos también con un poco de vino blanco legítimo, que es todo lo que puedes ver cuando vas sentado en el catamarán. Entonces es un hilo conductor en el cual nosotros nos comemos el territorio. Además de dar cobijo a numerosas especies de flora y fauna y de proporcionar un alimento único, el agua ha condicionado la vida de los habitantes de esta reserva de biosfera desde hace siglos. En esta experiencia ecoturista recorremos la ruta de los molinos del río Pelamíos, afluente del Mandeo, a pocos metros de bajarnos del catamarán cerca del centro de Betanzos. Es una ruta de 1,5 kilómetros de duración en la que podemos ver 20 molinos y también elementos de la arquitectura tradicional, como pueden ser lavaderos, casas populares o campos de cultivo. Una ruta como esta adquiere una nueva dimensión en compañía de un guía local, porque de esta manera podemos sacarle todo el jugo a cosas que, a simple vista, pasarían desapercibidas a nuestros ojos. Este lavadero que podemos ver aquí, también llamado Río de Lavar, se podía utilizar o bien para la fábrica de curtidos que se encuentra justo al lado para lavar las pieles, o si no también sería utilizada por las vecinas de la zona para lavar la ropa e incluso cuando se hacía la matanza de los animales para lavar las tripas y otros elementos de esa matanza. Como ecoturistas, respetar, conservar y proteger no se reduce al entorno natural, sino a la etnografía, tradiciones y costumbres del destino que visitamos, un patrimonio que nos permite recordar y no olvidar. Sobre todo dedicada a los niños porque pueden ver cómo era el modo de vida antiguo y tradicional que ya se ha perdido o prácticamente ha desaparecido, y además es una ruta que no tiene complicaciones físicas ninguna, con lo cual es para todos los públicos. Cuando el río Mandeo mezcla sus dulces aguas por las del mar, se convierte en la impresionante Ría de Betanzos, a cuyos pies emerge imponente el Pazo de Mariñán, una visita obligada para conocer el pasado y el patrimonio de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. El Pazo de Mariñán es una antigua casa señorial gallega, fundada en el siglo XV por Gómez Pérez das Mariñas para defender la Ría de Betanzos y que poco a poco, con el paso de los siglos, fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy. Aunque este lugar puede impresionar gracias a su rica arquitectura noble gallega, uno de sus mayores tesoros radica en sus jardines, al estilo de los nobles jardines italianos y franceses. Tener un jardín botánico con especies de todo el mundo era un símbolo de prestigio, y eso es lo que tenemos aquí, especies de todo el mundo, especies vegetales tan impresionantes como los tejos, palmeras datileras, arrayanes. Además, como experiencia ecoturista, el Pazo de Mariñán nos ofrece un sitio privilegiado para el turismo ornitológico, ya que cuenta con un observatorio con unas vistas inigualables de la Ría de Betanzos. Una ría con un régimen de mareas muy importante, que es el lugar ideal para que aves de todo el mundo pasen aquí grandes temporadas en el año. Tanto aves migratorias que hacen su hibernada como su estivada, como aves gregarias que están aquí durante todo este tiempo. Pero la observación ornitológica no se limita a la ría. En Crendes, a orillas del embalse de Cecebre, podemos observar centenares de aves en compañía de un guía experto en la materia. En este entorno podemos ver hasta 200 especies de aves diferentes, depende por supuesto de la época del año. Las mismas especies no están todo el año ni están todos los años, hay especies divagantes que aparecen en ocasiones pues cuando hay a lo mejor grandes fríos en el norte de Europa y que llegan solamente muy de vez en cuando, ¿no? De manera que hay siempre diferentes estaciones con diferentes especies presentes. En este lugar, ecoturistas y aficionados a las aves comparten espacio con ornitólogos que realizan estudios científicos como el anillamiento de aves, una manera de estudiar sus procesos migratorios, fenologías de reproducción, enfermedades o parásitos, una actividad en la que las buenas prácticas y el respeto son indispensables.
estamos manejando aves vivas, ¿no? Entonces es una actividad muy delicada. No es una actividad para grandes grupos por las molestias que se pueden causar, ruidos, incluso ya no solo a las aves, sino también a la persona que está anillando, ¿no? Entonces sí se puede hacer, y de hecho se hace, con pequeños grupos. Como hemos visto a lo largo de nuestro viaje por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, para proteger es fundamental conocer. Por eso, antes de pisar los acantilados de Dexo, visitamos el Aula do Mar, antigua casa del Faro de los Faros de Mera. Ofrece información sobre los senderos que recorren la costa y las especies de aves en peligro de extinción que habitan esos acantilados. La especie representativa de la costa de Dexo podríamos decir que es el cormorán moñudo, una de las verdaderas joyas de la costa gallega y de este territorio de la Reserva de Biosfera. Además de su valor pedagógico en el conocimiento de las costumbres de sus habitantes y su sensibilización sobre el entorno natural, el Aula do Mar es un balcón estratégico desde el que pisar las escarpadas costas, moldeadas por un océano Atlántico, en elevados acantilados y curiosas formas geológicas. Una de ellas son las furnas, pequeñas cuevas marinas que se comunican con la superficie a través de un pequeño sifón. Y otro aspecto singular también de la costa de Dexo es el Seixo Branco, un pequeño peñón que tiene una veta de cuarzo blanca que se extiende desde la superficie hasta el fondo marino y durante muchos años sirvió de referencia para muchos de los pescadores que trabajaban y faenaban en esta costa. Una nueva experiencia en la que la labor del guía local se revela como imprescindible para conocer las historias que hay detrás de lo que vemos. Podemos descubrir a los pescadores trabajando en la costa, podemos ver al cernícalo sobre los acantilados o podremos ver las orquídeas en flor. Todo eso gracias a que el guía tiene un conocimiento más detallado de la costa por la que estamos a pasear. Conocimiento del entorno, de su naturaleza y de sus raíces. Respeto de los patrimonios culturales, inmateriales y naturales. Avistamiento de aves. Comida saludable y de proximidad. Parece el listado de conceptos ecoturistas reflejados en la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas durante nuestro viaje. Pero se trata de las líneas de actuación del mayor proyecto de futuro, Educando en la Biosfera. Charlas, talleres y salidas a la naturaleza para concienciar y educar. Poner en valor los recursos naturales, culturales y etnográficos del territorio de la reserva, ¿no? Así que es un programa que de alguna manera nos permite perfectamente trabajar todo lo que tenemos que hacer por ley, pero de manera experimental. Iniciativa que se realiza desde hace años y que no para de sumar centros educativos para la transmisión de conocimientos adquiridos a través de los sentidos, en el aula o en plena naturaleza, que repasan el pasado y el presente de las Mariñas Coruñesas para asegurarnos el futuro de este destino Soy Ecoturista, que ha creado un ecosistema de empresas, experiencias e iniciativas que nos permiten experimentar todos y cada uno de los aspectos de una reserva de biosfera.